Un paseo de cine por la justicia administrativa. De forma breve vamos a ofrecer una visión de la jurisdicción contencioso-administrativa, de los sujetos, de sus problemas y con la ayuda de ese valioso aliado que son las imágenes cinematográficas. Comenzaremos por hablar de la justicia salvaje. La justicia en la misma Constitución, en su artículo 1, se abre diciendo que es un valor superior del ordenamiento jurídico y además el artículo 24 de la Constitución encierra nada menos que el derecho más utilizado en toda jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva. Y además precisa que no debe producirse jamás indefensión. Pues bien, la herramienta para obtener esa tutela judicial efectiva y desterrando todo vestigio de indefensión no es otra que los procedimientos judiciales y todo ese tinglado de formas, de tiempos, de leyes que constituyen lo que se llama justicia y que se representa en esa conocida alegoría por una dama que sujeta una balanza, con lo cual está pesando los argumentos, los datos y las pruebas de cada parte, que figura vendada para no ver quiénes son las partes y evidenciar su imparcialidad, y sobre todo con una espada que es la que asegura la fuerza de la coacción de que lo juzgado, de lo que así zanjado, va a obtener respaldo y efectividad. Pues bien, la justicia que zanja y resuelve problemas, litigios y conflictos entre sujetos también tiene proyección en el ámbito de los conflictos que tiene un ciudadano particular con la administración pública que a todos sirve y que en el caso español se expresa en lo conocido como jurisdicción contencioso administrativa, que se canaliza por el llamado proceso contencioso administrativo y que además se ventila por un derecho muy subjetivo, muy estatutario, que es el llamado derecho administrativo. Esto es aquel conjunto de principios y reglas que regulan la organización y funcionamiento de esos sujetos que son las administraciones públicas, así como la de otros poderes públicos constitucionales en su vertiente de gestión, de personal, de procedimiento, de contratación y patrimonio. Todo ello, toda esa actividad del poder público está sujeta a la justicia, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y quien tiene la responsabilidad de zanjar ese conflicto son los jueces, en este caso los titulares de los órganos contencioso-administrativos, juzgados y salas de lo contencioso-administrativo. Y si lo vemos bajo un barniz sociológico, para unos hay jueces, otros hay jueces justitos, justicieros, jueces estrella, jueces estrellados, o más propiamente, según le va la feria, suele decirse que hay jueces pro administración y jueces pro ciudadano, aunque más bien podría decirse que la ley que aplican es juez más favorable al ciudadano, más garantista o más ley hecha a la medida de la administración. Instinto básico, estrategias procesales. En el mismo comienzo o arranque de un pleito contencioso administrativo, el abogado que defiende el particular ha de analizarlo, meditarlo y sopesar la conveniencia o no de embarcarse en un proceso contencioso administrativo y múltiples interrogantes a los que dar respuesta. En primer lugar, se plantea la cuestión de si debe negociar con la autoridad o funcionario, debe pedir una reunión, debe intentar llegar a un acuerdo transaccional en la medida de lo posible antes de que llegue el estrépito del pleito. En segundo lugar, se plantea también la cuestión de si, eludiendo el cara a cara, quizá fuere conveniente plantear el recurso de reposición para que la autoridad tenga la oportunidad de reconsiderar formalmente su decisión, o si por el contrario, tal y como permite el ordenamiento jurídico, puede acudir directamente por el atajo a obtener la justicia de la jurisdicción contencioso administrativa y evitando tener que humillarse ante una administración que muchas veces lo que hace sencillamente es sostener y no enmendar sus errores cuando se le plantea un recurso de alzada o un recurso de reposición. En tercer lugar, una decisión estratégica, a veces cuando se trata de multas y sanciones, es decidir si se acepta el caramelo de la administración cuando dice y ofrece un jugoso descuento en la cuantía de la multa si no se recurre, o si por el contrario se dice, bueno, pues voy a discutir la legalidad o justicia de la multa
aunque al final me cueste más. Y ello porque la legislación reciente ha acudido a un curioso mecanismo disuasorio, que no es otro que al tiempo de la denuncia se le advierte al ciudadano expedientado de las consecuencias sancionadoras que pueden deparar, y que si desiste de alegar, de probar y de embarcarse en pleitos se le descuenta un 20% como mínimo, aunque la norma pueda ampliarlo, y con lo cual es una oferta que no puede rechazar, y muchas veces el precio de la paz lleva a renunciar a la justicia. Y por tanto decir, pues pago y me libero de conflictos y problemas, y al menos tengo ese pájaro en mano que es un jugoso descuento. También como estrategia procesal hay que decidir ante qué órgano recurrir, hay que conocer juzgados y tribunales del foro y cuál es su criterio, y tampoco es tan fácil porque el derecho administrativo orgánico, esto es el que regula las competencias de los órganos administrativos y los que regula las competencias de los órganos judiciales, tampoco está tan claro como sería deseable, de manera que incluso la propia administración, cuando notifica un acto administrativo, a duras penas acierta siempre sobre ante qué órgano discutir esa decisión jurisdiccionalmente y en qué plazo, por lo cual en ocasiones existen razonables dudas de si debe plantearse el recurso ante el juzgado, ante la sala, ante la Audiencia Nacional, y en ocasiones hay que dar tanteos y hay pérdida de tiempo. Y la gran decisión, sostener el litigio o desistir, y ello porque en ocasiones se plantea la demanda, se impugna una desestimación presunta, y el enérgico y valeroso abogado que a ciegas está combatiendo una decisión administrativa presunta se encuentra con una respuesta de la administración en que replica con toda la metralla, con informes y argumentos que no ofreció antes, incluso con pruebas preconstituidas, de manera que el abogado en el curso del litigio observa la sombra de un negro desenlace y en tal caso tiene que tener la gallardía a veces de decir tengo que desistir, tengo que convencer a mi cliente de que debo retirarme para no afrontar una condena gravosa y con costas. El escenario de un litigio ante los órganos judiciales no es tan claro y sólido como debería ser cuando está en juego algo tan serio como la legalidad de una actuación administrativa. A veces hay un techo de cristal en los procesos, y ello tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal. En el derecho sustantivo, porque no estamos ante una rama unitaria, sino existe un derecho administrativo que podríamos decir estatal, derecho administrativo autonómico, un derecho administrativo local, incluso un subsistema de derecho administrativo institucional, y curiosamente todos esos derechos unidos por las franjas sectoriales de derecho administrativo contractual, de responsabilidad, tributario, llevan a que sea una inmensa bola y tejido de normas de muy difícil conocimiento, peor identificación y dificilísima interpretación. Pese a ello, al juez tiene la obligación de resolver el litigio administrativo y debe hacerlo con su ciencia y paciencia, y se presume liura novit curia, y se presume pese a esa oscuridad, pese a ese enredo jurídico administrativo que hay, porque el juez contencioso administrativo no puede refugiarse en el silencio jurisdiccional como hace la administración, no puede eludir sobre texto de la norma la resolución del conflicto. Pero la incertidumbre no solo existe en el ámbito sustantivo, existe en el ámbito procesal, porque tampoco está claro el deslinde entre la legislación procesal contencioso administrativa y la ley de enjuiciamiento civil. En el ámbito administrativo procesal nos encontramos con que de forma prioritaria y primaria es de aplicación la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998 y quedando la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 a un papel supletorio, subsidiario para ayudar. Sin embargo, las fronteras entre ambas legislaciones no están claras, lo cual plantea graves problemas, ya que la legislación procesal administrativa está inspirada en un principio imperativo, en la tutela de intereses públicos, y en cambio la legislación procesal civil está inspirada en el principio dispositivo de la autonomía de voluntad y la renuncia, con todo lo cual están servidos los problemas interpretativos de si tiene plena aplicación supletoria la ley de enjuiciamiento civil en territorio quebradizo, tal como la prueba o los incidentes de ejecución. Por si fuera poco, esta inestabilidad se ve ya al término del pleito a la hora de recurrir. Porque los dos recursos que podrían estar disponibles, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo o el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
cuentan con una aduana difícil de pasar. En el caso del recurso de casación estatal, es preciso que exista un interés casacional objetivo, estando llamado a apreciarlo justamente la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, con lo cual enfrentan al letrado de la parte que desea recurrir a un juego de tanteo, de sondeo e incluso, si se me permite, de ruleta judicial por si se admite su recurso. Y con mayor razón el mismo escenario se repite si hay que plantear un recurso de amparo frente a una resolución que afecta a la tutela judicial efectiva, ya que formalmente es fácil cumplir con los requisitos del recurso de amparo, pero será sus señorías del Tribunal Constitucional los que tendrán que aprobar o apreciar más bien si existe un interés constitucional de trascendencia que les lleve a examinar el fondo. Y lo cierto es que tanto el resultado estadístico de los recursos de casación admitidos como de los recursos de amparo admitidos es ciertamente exiguo y muy decepcionante en términos de tutela judicial efectiva. Pero una vez que se decide estratégicamente y por intuición embarcarse en un procedimiento contencioso administrativo, hay que ver lo que cuesta, qué costes y qué costas tiene, ya que de un lado hay que pagar los honorarios del propio abogado, evidentemente, y en ocasiones, si reina la condena en costas, pues habrá que pagar los abogados de la parte contraria, así como las costas periciales a que hubiere lugar. Y las costas judiciales, hay que decir que son la gran pieza que ha frenado el incremento de los recursos contenciosos administrativos por su potencialidad disuasoria, ya que si bien es cierto que la regla del vencimiento en la imposición de costas, salvo dudas serias de hecho de derecho, pues está clara en la norma, lo que no está tan claro es si existe un límite de cuantía o si el mismo pertenece a cada órgano jurisdiccional, con lo cual el letrado que desea asesorar a su cliente tendrá que limitarse a una especulación de cuáles son los costes que se están arriesgando. Le dirá: de entrada tendrá usted que asumir los costes propios, es decir, los de el abogado, procurador, indemnizaciones, testigos y peritos, pero posiblemente podrá resarcirse de ellos si ganamos, pero la cara amarga es que si perdemos tendremos que pagar el del contrario. Planteamiento que al españolito que le gusta la seguridad, pues no le gusta. ¿Y qué sucede a la hora de entrar al escenario judicial? Pues entramos a un mundo de plazos y demoras, a veces se siente atrapado en el tiempo. Lo primero que tiene que hacer el letrado y el particular es valorar estratégicamente los tiempos de tramitación y resolución de un proceso contencioso administrativo. Tiene que sopesar especialmente la posibilidad de que se acepte o no una medida cautelar. Tiene que sopesar también que la administración normalmente recurre lo que le es desfavorable, con las consiguientes demoras y pérdida de firmeza de las resoluciones. Además, hemos pasado de los tiempos en los que existía un colapso jurisdiccional, en que los pleitos se eternizaban varios años, ahora unos tiempos de resolución más o menos razonables, en los cuales en primera instancia y grosso modo podemos decir que en un año se puede solventar el litigio y que en apelación o en segunda instancia en unos 6 meses. Sin embargo, lo cierto es que hay que estar la casuística, ya que cada proceso es elástico en función de la mayor o menor beligerancia de la administración o de la parte, según sus demandas sean más o menos complejas, según sus pruebas se propongan más o menos, según infinidad de incidencias y vicisitudes que pueden tener lugar, según se personen o no más codemandados, según se planteen nulidades de actuaciones. Por lo tanto, a veces entre incidentes, vueltas, retroacciones, el litigante se ve metido en un bucle temporal del que nunca sale. En definitiva, aquellos tiempos del colapso jurisdiccional han dejado pasar unos tiempos en que más bien puede hablarse de un enredo jurisdiccional. Ya hemos visto el tiempo, pero veamos las formas. Las formas importan en lo contencioso administrativo. Lo primero que se encuentra uno es que a veces hay decisiones formales excesivamente formalistas. A veces a la hora de hacer el señalamiento, esto es cuando tiene lugar la vista oral del juicio, pues a veces se observa que va muy rápido, otras muy lento, se desconocen las razones. A veces hay asuntos iguales que no se acumulan, otros se separan. Hay infinidad de pequeñas decisiones que no se acaban de comprender bien por el ciudadano porque a veces no están bien razonadas por el juez. Por otra parte, las formas importan porque, hablando de un proceso contencioso administrativo, hay que hablar de un lenguaje especial, que es el lenguaje administrativo, y importa y mucho. La jerga no es gratuita. ¿Por qué? Porque un pleito podría zanjarse fácilmente mediante un cambio de impresiones y una opinión y un sí o no del juez.
Sin embargo, eso no sería justicia, sería otra cosa, porque en derecho administrativo, como digo, los conceptos, como en todo el derecho, tienen más o menos trascendencia. No es lo mismo la propiedad que la posesión, no es lo mismo tener la condición de funcionario que laboral, no es lo mismo acceder a una plaza que acceder a un puesto de trabajo a la hora de recurrir, no es lo mismo el hecho imponible que la base imponible, no es lo mismo una prueba impertinente que una prueba inútil. Y es que toda esa jerga realmente son términos precisos para facilitar la igualdad de armas y la transparencia del litigio. Y por encima de la jerga procesal está la forma, el modo en que se expresan, en que llegan a una vista oral. Y es que lo cortés no debe quitar lo valiente, y no hace falta ser grosero para tener razón. Esto es triangular y se debe predicar tanto del juez como de las partes. Deben tratarse con elegancia, respeto y cortesía. Así suele ser en la inmensa mayoría de los casos, aunque siempre hay ovejas negras, tanto ovejas negras judiciales como abogados, los cuales creen que los pleitos se vencen con el insulto, con la insidia y con el desprecio. Y no es así. Veamos a continuación cómo son los sujetos que se van a encontrar en el ring contencioso administrativo. Vamos a comenzar viendo a la administración y luego veremos a los abogados y los clientes y los propios jueces. En primer lugar, ¿qué actitud tiene la administración? Pues bueno, la administración es como una esfinge, le da igual que haya más o menos pleitos, va con sus letrados y ahí se las den todas, no le importa que pase el tiempo. Y ello porque en principio cuando se ve enfrentado a un litigio dice, bueno, yo no puedo llegar a un acuerdo, no puedo transigir y el interés público es de todos y no llego a un acuerdo, lo lucho sencillamente. Además cuenta con sus propias brigadas y mercenarios que son sus letrados públicos, que además no solo cuentan con hilo directo con sus funcionarios para armar la estrategia, sino que además son gente muy versada, muy especializada y que están día a día en ese ámbito o sector de la administración, sea abogado del Estado, letrado autonómico, letrado consistorial, viven de ello. Y además están al día hasta el punto de que a veces tienen fallos de distinto sentido que afectan a su propia administración y lógicamente con estrategia ladina se callan los que son desfavorables, que muchas veces no los conoce el abogado demandante, que es un particular. Por otra parte, la administración incluso tiene que defenderse, tiene un enemigo dentro de casa, ya que sus propios recursos humanos frecuentemente plantean litigios. Un 20% de los pleitos que tiene la administración son para callar las quejas y reivindicaciones de su personal, de sus funcionarios. En definitiva, lo cierto es que la administración pública, que debería gestionar el interés general, comete errores, pero no solo comete errores con relevancia jurídica, sino que muchas veces no son errores interpretativos, sino son debidos al propio enredo jurídico, a la pésima técnica legislativa y, lo que es peor, a veces son debidos a veleidades o caprichos de políticos que les embarcan en pleitos sin sentido. No puede ser que un mismo ayuntamiento con una corporación de un color exista una legalidad urbanística que cambie con la corporación siguiente. No puede ser que unos tributos ahoguen con un determinado gobierno y el siguiente sea flexible. En definitiva, nos encontramos con una administración en lo de que aquello de que sirve los intereses generales se ve muy mediatizado por una presión política, por una tendenciosidad política que es legítima cuando se detenga en el trazo grueso de los intereses generales, pero nunca jamás cuando esa ideología política apuesta por la ocurrencia jurídico-administrativa, apuesta por la tropelía, por la ilegalidad y encima por sostenerla y no enmendarla gracias a que cuenta con letrados públicos. Vamos a hablar de letrados y clientes, y es que ahí hay de todo, y voy a referirme, por supuesto, cuando aludo a granujas, pues solo la patología a un mínimo, pero como siempre, pues las ovejas negras manchan a veces el rebaño. Me refiero a veces de particulares que, en vez de litigar lealmente cuando lo creen, conciencia y de conciencia, que deben recurrir por la justicia, hay otros que se dedican a ejercer abusivamente de la acción pública o son querulantes que disparan y recurren todo lo que se mueve. También hay clientes que convencen al abogado y luego no le pagan. Otras veces no se sabe si legítima defensa son abogados que cobran excesivamente a los clientes o cautelarmente le piden una provisión más generosa por desconfianza. También hay clientes que ocultan cosas a los abogados y no le dicen toda la verdad, al igual que un paciente no le dice todo al médico. Pero también hay abogados que tampoco le dicen toda la verdad al cliente y a veces hay pleitos dudosos y les embarcan en el pleito y a veces le pasan los plazos y negligencias. O sea, hay de todo en las viñas del Señor.
Y cómo no, de jueces también las hay, y con desviaciones, por supuesto. A veces hay jueces que ante los tiempos que corren de mecanización de la función judicial, de un control puramente estajanovista que ejerce el Consejo General del Poder Judicial, que dice tantas sentencias o autos pones, tantos vales, a veces algunos jueces pues apartan de esa meta única de la tutela judicial efectiva, cuesta el esfuerzo que cueste, y prefieren la cantidad a la calidad de sus resoluciones. También hay jueces que ceden a la soberbia que embiste una toga y el poder público y dicen soy poder judicial y además dicen y soy independiente, olvidando que la independencia está al servicio de la justicia, no al servicio de los jueces. Otros les invade la pereza y dicen pues bueno, voy a economía procesal, acepto este motivo de inadmisibilidad si no entro al fondo, por ejemplo, o rechazo unas pruebas por comodidad. Y como no, está el supremo reproche de indignidad, que es la prevaricación, que es el mayor abuso del Poder Judicial que cabe, que es a sabiendas dictar una resolución injusta, ya que el error es admisible, pero no la malicia, por supuesto. Sin embargo, todas estas desviaciones, al igual que las de los abogados, afortunadamente son menores y patológicas, pero al que le tocan las padece, lógicamente. Y ya visto los sujetos, visto los abogados, visto los clientes y la administración, podemos afrontar qué es lo que se debate en el proceso contencioso administrativo. Es la búsqueda de la verdad. La búsqueda pues, de la interpretación correcta de la norma o la búsqueda de esclarecimiento de los hechos. Hay el mito de que el juzgador persigue la verdad. Y realmente sí lo persigue la verdad. Otra cosa es que lo que va a declarar no va a ser la verdad real, va a declarar una verdad probada. Porque siempre existe una verdad mental subjetiva que tenemos cada uno. Pero también es cierto que lo que le importa al ordenamiento jurídico es que todas las versiones pasen por el tamiz de la legislación procesal y que se declare en sentencia una verdad probada, que va a ser la que va a estar robustecida de la fuerza de cosa juzgada. En particular, eso se advierte cuando se trata de valorar la prueba de testigos o peritos. Es imposible que exista una función tecnológica o un mecanismo que de forma automática determine si un perito tiene más certeza o sabiduría que un perito con la tesis contraria, o que permita atestiguar con fiabilidad que alguien miente. Sin embargo, como eso no es posible, se deposita en el juez la responsabilidad de apreciar desde su ciencia y experiencia en relación al perito por su cualificación profesional, por su método, por cómo lo explica, cómo lo razona, cómo lo construye, el si dice lo que es cierto y atendible o no. Y también es el juez el que debe examinar los testigos cuando existen versiones contradictorias para ver quién falsea, exagera o miente. Y finalmente, fruto de ese pensar, repensar, analizar y sopesar conjuntamente todas las pruebas testificales, periciales y documentales, declarar eso tan solemne que son los hechos probados. Esto es, lo que para la justicia le importa o debe considerar que realmente ha acontecido. Asimismo, los peritos de parte tienen siempre mala reputación porque se dice que quien paga manda. Y es cierto, ya que si alguien encarga un informe pericial, ya se cuidará de presentarlo si le viene en contra. Pero para el ordenamiento jurídico ha de presumirse la buena reputación y probidad de todo perito, sea de parte o judicial, y por tanto deja en manos del juez que valore unos u otros sin otorgar preferencia a ninguno de ellos, salvo por razones objetivas de cómo argumentan, con qué fuente, con qué método y con qué credibilidad. Finalmente, la búsqueda de la verdad en el proceso contencioso administrativo se encuentra con que existe una grandísima singularidad que no existe en otros ordenamientos, y es que en el ámbito administrativo existe el expediente administrativo. Esto es, existe un previo ensayo de la decisión a tomar, en el cual la administración aplica un procedimiento administrativo en el que las partes alegan, prueban, y la administración como poder público ha tomado una decisión que es la que va a ser objeto de enjuiciamiento por los tribunales. Por lo tanto, ya existe un material probatorio preconstituido que se va a incorporar a los autos y que no impide que las partes, ya estando ante un juez, sobre pretexto de que ya no estamos en una jurisdicción puramente revisora, puedan traer nuevas pruebas, puedan traer nuevos documentos o testigos que permitan enjuiciar y valorar si la administración acertó o se equivocó. Y en este punto hay que tener en cuenta también de que la administración es todopoderosa, cuenta con archivos, antecedentes, historias, y que lo que no puede hacer es guardarse ases en la manga, por lo que opera el principio de facilidad probatoria. Esto es, si la administración tiene herramientas, instrumentos para acceder a unos documentos o unas pericias, será ella la que tendrá que traerlos al pleito y si no correr con las consecuencias. En otras palabras, tendrá la carga de probar aquella parte que tenga más acceso a las fuentes de prueba.
También en este punto hemos de reseñar que la Administración a la hora de probar cuenta con un privilegio nada desdeñable, que es que cuando se trata de pedir una prueba testifical de algún funcionario de autoridad que ha intervenido en el procedimiento, no acude a testimoniar directa y oralmente por lo usual, sino que la Administración puede refugiarse en ese privilegio que le otorga el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite que la Administración responda al juez, pero eso sí, por escrito. Y siendo por escrito, pues permite que la Administración, en primer lugar, prepare la respuesta, segundo, reflexione, omita lo que quiere y diga lo que debe. En consecuencia, se produce un cierto desequilibrio respecto de los testigos que trae la parte recurrente, ya que los testigos que acuden físicamente de forma espontánea deben someterse al escrutinio del juez sobre la veracidad de sus palabras. Con ese escenario tenemos grandes retos. El reto hacia la justicia efectiva y el resto hacia la justicia electrónica. Ahí nos vemos inmersos. Lo primero con que nos encontramos en este camino es una gran ayuda de la alta jurisprudencia. Nos encontramos además con que esa alta jurisprudencia es dinámica y viene de la mano de tres gigantes. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, frente al cual se plantean cuestiones prejudiciales y dicta sentencias que forman parte y que no pueden desconocerse por los ordenamientos jurídicos internos. En segundo lugar, las sentencias del Tribunal Constitucional que vinculan a todos los órganos jurisdiccionales del Estado, incluidos los contenciosos administrativos, a la hora de dictar autos o sentencias, y el Tribunal Supremo, que desde la Sala de lo Contencioso Administrativo va a tener una ocasión de oro a la hora de sentar doctrina de interés casacional para aclarar cuestiones típicamente jurídicas y zanjar de un plumazo infinidad de potenciales pleitos. Además de esta labor jurisprudencial de armonizar, aclarar, de limpiar, fijar y dar esplendor al derecho, nos encontramos con un nuevo modelo de escrutinio judicial, que es que hemos pasado de la jurisdicción revisora del siglo pasado a la jurisdicción protectora del actual. La jurisdicción revisora era prudente, morosa, tenía miedo a la administración, adoptaba pocas medidas cautelares, tenía recelos al ejecutar sentencias, no instaba a la administración, era lenta y cansina. Hemos pasado a una jurisdicción protectora, una jurisdicción que pretende defender al particular y en paridad con la administración, una jurisdicción que incluso adopta medidas cautelares positivas frente a la administración, una jurisdicción que ejecuta los fallos quiera o no la administración. Queda camino por recorrer, pero avanzamos hacia esa jurisdicción protectora y olvidando la anacrónica jurisdicción revisora, pese a la inercia que existe hoy día por parte tanto de la administración como de algunos jueces. Y ello porque se está luchando firmemente contra la indefensión. En segundo lugar, se tutela con valentía la presunción de inocencia cuando están en juego potestades sancionadoras. Y en tercer lugar, el grandísimo avance de la jurisdicción protectora, que es en la lucha contra la discrecionalidad. La discrecionalidad es la máscara amable de la arbitrariedad. Esto es un poder legítimo que otorgan las leyes a la administración que decida, pero bajo cuyo manto se cometen muchos abusos. Y lo que ha hecho la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido recortar esos márgenes de discrecionalidad. Y para ello ha exigido motivación, ha exigido transparencia, ha exigido cumplimiento de las formas, verificar la competencia y aplicar esa herramienta poderosa que son los principios generales del derecho, que han permitido que se convierta en un reducto esa discrecionalidad legítima de la administración. En definitiva, no es fácil la encrucijada que existe a todo juzgador de lo contencioso administrativo ante un litigio, pero gráficamente nos lo ofrece este chiste magnífico del dibujante Máximo, en el cual vemos un tribunal deliberando y cómo sopesa la decisión. Se encuentra con la letra de la ley que dice algo, pero también hay que interpretarla según su espíritu, como mandata el Código Civil. Pero además hay que observar los defectos de forma y fondo que puede tener tanto el acto administrativo como la propia ley matriz. Y además quien hace la ley hace la trampa, hay que ver a dónde nos conduce, si hay fraudes. Y además siempre se plantea el principio de igualdad, de tratar con el mismo rasero, siempre hay fisuras, siempre hay pruebas, doctrinas, jurispericia, en fin, existe infinidad de factores que sobrevuelan y que permiten estar en la explicación de una sentencia, no en la justificación de la misma, que será la motivación que está en los antecedentes de la sentencia, sino que va a influir en la mente del juzgador a la hora de rumiar, digerir y exponer lo que va a ser el fallo o sentencia. Y además en lo contencioso administrativo especialmente, donde existen deliberaciones que precisamente
Lo que pretenden es arrojar la luz de la convergencia de opiniones para mayores garantías de la justicia. El resultado de estas deliberaciones se plasmará en la sentencia. Sentencia que siempre sorprende, sobre todo al que pierde. Y hay muchos tipos de sentencias. Las hay estimatorias, desestimatorias, las hay que estiman totalmente, las hay que estiman parcialmente, hay de todo en las viñas judiciales. Lo sorprendente es que incluso cuando se gana en una sentencia contencioso administrativo no ha acabado la historia y comienza el viacrucis de su ejecución y comienza a solicitarse de los jueces los incidentes de inejecución y a veces se juega al gato y al ratón de la imposibilidad de ejecución de la sentencia y comienza la concesión de plazos y comienzan las multas coercitivas y lo cierto es que al final se acaban ejecutando pero a veces tardíamente. Nos queda por referirnos a la valoración sociopolítica de los conflictos judiciales contenciosos administrativos y ahí hemos de decir que a diferencia de la inmensa mayoría de los litigios civiles, con la salvedad de los penales, en lo contencioso administrativo, como está en juego el poder público, hay un impacto periodístico y mediático de los litigios muy importante y el que el político no deja de mirar de soslayo. En segundo lugar, cuando la administración recibe una sentencia que le censura y que tiene que ejecutarla, a veces intenta no ejecutarla en ese incidente de inejecución, incluso si tiene un impacto, un efecto masivo, un efecto racimo, propicia que el Ejecutivo mande un proyecto para aprobarse una ley que la desactive urgentemente, que cambie el sentido, porque a veces considera que si la jurisprudencia dice A, tendrá una ley que decir B y corregir la jurisprudencia. Y en tercer lugar, el particular a veces se encuentra con una victoria pírrica, se encuentra con que han pasado 2 o 3 años, tiene una sentencia para enmarcar porque ha cambiado el escenario jurídico, porque ha perdido tiempo, dinero, energías y al final ha obtenido una sentencia declarativa o una sentencia desinflada en términos de su derecho, aunque lo ha ganado. Y por último, una sensación agridulce que nos quedan a todos los ciudadanos en ocasiones de que existiendo tantísimas sentencias y si una de cada 4 censura el error de la administración, porque jamás existen responsabilidades, no tanto por los errores, que todos somos humanos, lo son los jueces y lo son la administración, sino por los errores graves, crasos y patentes, donde hay desviación de poder, donde hay nulidad de pleno derecho, en los que evidentemente alguien ha cometido un graso error y debería pagar con ello, pero con mayor razón allí donde exista un político el cual fruto de su ocurrencia ha embarcado los dineros de todos o en un pleito que al final ha condenado a la administración. Con esto da la sensación de que la justicia es una misión imposible. Yo diría que imposible no es, más bien es difícil, como la de este ratoncito en búsqueda del queso, pero yo creo que al final todos debemos tener ilusión en la justicia. Nuestros jueces creo que tienen ilusión en conseguirla y ofrecer el mejor servicio, de igual modo que los abogados prestan una colaboración magnífica en aclarar y desbrozar este tremendo panorama y al margen de ganar o perder un pleito, lo importante es no perder la confianza en el sistema, ya que por algo vivimos en un mundo civilizado, porque resolvemos los conflictos de forma racional, negociando, hablando y si no, debemos confiar en la justicia. Muchas gracias.